Bien, chicos, vamos a terminar este ejercicio. Vamos a anotar unos puntos importantes que es corregir unos errores de cálculo de la anterior clase. Para empezar, en el cálculo de capacidades nos faltaba calcular la capacidad del interior de la tubería. Vamos a añadir eso a nuestros cálculos. La tubería es de 3958. 3.958 al cuadrado sobre 314, 0.499. El segundo error es el cálculo de volumen de lechada. El primer volumen, el volumen de la primera y segunda sección está bien calculado, pero cuando sumamos, acá colocamos 4. Bueno, coloqué 4 por error de dedo y pusimos 17 como volumen total. El volumen correcto es 19. Después, el balance de materiales está bien. Al calcular la cantidad de materiales, utilizamos ese volumen de 17, entonces habría que cambiarlo por 19. Aquí ya lo hemos cambiado, esos son los resultados correctos, tanto para el número de sacos de cemento y el volumen de agua que íbamos a utilizar para preparar la lechada. En los ejercicios de tapón balanceado, por lo general, van a necesitar calcular el volumen de agua que se bombea por delante. Voy a buscar el que se bombea por detrás primero. Me voy a entender un momento. El volumen de agua que se bombea por detrás y el volumen de agua que se bombea por delante. A modo de un colchón espaciador, para evitar el contacto directo entre la lechada y el lodo, utilizamos fluidos espaciadores. Para nuestros cálculos vamos como una manera de simplificar los cálculos, vamos a ocupar agua simplemente. Y bueno, en sus ejercicios seguramente van a encontrar en el enunciado como dato un volumen de agua que se bombea por delante o por detrás. Si a ustedes les da de dato el volumen de agua que se bombea por detrás, seguramente les va a preguntar o van a necesitar calcular el volumen de agua que se bombea por delante. Si revisamos nuestro ejercicio, acá al final del enunciado, me indica que se bombean 3 barriles de agua por detrás. Entonces, el volumen de agua por detrás es un dato. Vamos a anotarlo acá. El minuto esto está. Volumen de agua que se bombea por detrás. 3 barriles. Ahora vamos a calcular el volumen de agua que se bombea por delante, porque ya tenemos de dato el volumen de agua por detrás. Lo que ustedes deberían hacer es, una vez que tienen el volumen de agua por detrás, calcular el volumen de agua, perdón, calcular esa altura de agua por detrás. Yo les había mostrado un gráfico en la anterior clase y creo que no está aquí, pero recuerdo que se los había mostrado. Vamos a buscarlo un momento. Debe estar por acá. En el anterior semestre hicimos ejercicios así. Lodo, cemento.
Esta de acá está con animación. A ver, chequemos esto, tal vez funciona. Bueno, les había dicho que para balancear el tapón tengo que bajar la tubería hasta la base del tapón. Suponiendo que esta es la base y este es el tope del tapón, se baja la tubería al sondeo hasta la base del tapón balanceado. Se bombea un volumen de agua por delante a modo de espaciador. En nuestros ejercicios vamos a utilizar agua, ¿no? Ese es nuestro espaciador. Luego bombeamos el volumen de lechada que preparamos. Por detrás de ese volumen de lechada vamos a bombear un segundo colchón de agua, que es el volumen de agua por detrás. Por lo general, el volumen mayor, el volumen más grande va a ser el que se bombea por delante y el volumen de agua por detrás va a ser menor. Se desplaza con lodo y el objetivo es que tanto el agua como la lechada salgan de la tubería, pero no debe salir toda la lechada. Lo que queremos es que en el interior de la... No, no está completa esa animación. Sé que estaba completa. No, vamos por acá. No, a ver, buscamos por acá. Tenemos más. Esto dice borrador. Mm, práctico, lodo, laboratorio, evaluación. No, tiene que estar en otra carpeta. Aquí debe estar. A ver, aquí está. Esto no está animado, pero... Ah, no, aquí está animado. Esto lo habíamos para la anterior clase. Lo repetiremos para que se entienda bien. Entonces, fíjense que teníamos el colchón de agua por delante, el volumen de agua por delante, un volumen de cemento, un volumen de agua por detrás, y luego se desplazaba con lodo. El objetivo es que el volumen de agua que tengo por delante salga al espacio anular, que la lechada también salga al espacio anular, pero no toda, solo un volumen que cuando se encuentre en el espacio anular tenga la misma altura que el volumen que queda en el interior de la tubería. Adicional a eso, fíjense que el volumen de agua por delante está en el anular y el volumen de agua por atrás está en el interior de la tubería. No son los mismos volúmenes, son diferentes, pero la altura que ocupan en el espacio anular y en el interior de la tubería es la misma. Luego retiramos el tapón por encima del tope de cemento. ¿Qué es lo que me está preguntando el ejercicio? ¿Cuál es el volumen de agua por detrás? Ya tenemos ese volumen de agua por detrás. Perfecto, igual está confirmado. Vamos a colocarlo con... No, eso está bien. En nuestro caso hay que modificar unas cositas. El de nosotros es un tapón de abandono que está más o menos a esa profundidad.
Ahora sí. El volumen de 3 barriles es el que se encuentra en el interior de la tubería. Lo que yo quiero que hagan ustedes antes de pasar al siguiente cálculo es calcular esa altura de agua que tengo en el interior de la tubería. ¿Cómo puedo calcular la altura que tengo en el interior de la tubería, la altura para el agua? Bueno, si quisiera calcular el volumen, pensemos primero en el volumen, diría lo siguiente, ¿no? El volumen de agua detrás es igual a ¿qué? A la capacidad de la tubería, porque estamos hablando del interior, multiplicado por la altura de agua. Entonces, esta sería la ecuación para calcular el volumen de agua por atrás. Lo que yo necesito es la altura de agua, entonces lo que hacemos es un despeje. La capacidad de la tubería pasa al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando. Entonces pasa a dividir y ya tenemos despejado la altura de agua. En esta ecuación solo hay que reemplazar para obtener la altura de agua. Volumen de agua por detrás, 3 barriles. Y la capacidad de la tubería era la que nos faltaba calcular, pero calculamos, ¿no? 3 dividido entre 0.0499, 60.12 metros. Esa es la altura de agua en el interior de la tubería. Pero fíjense que esa altura de agua en el interior de la tubería es idéntica a la altura de agua que tengo en el espacio anular. Cuando me pide calcular el volumen de agua que se bombea por delante, me pide calcular el volumen de agua en el espacio anular. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de agua que se encuentra por delante? Es igual a la capacidad del espacio anular que hay estamos en la cañería, entre la cañería y la tubería, multiplicado por la altura de agua. Así calculamos el volumen de agua por delante. Y tenemos todos esos datos. La capacidad del espacio anular entre la cañería y la tubería es de 0.046, 0.0646. Y la altura de agua es la misma que calculamos en el punto anterior, 60.12 metros. 0.646 por 60.12 es 3.88. El volumen de agua por delante es 3.88 y es ligeramente mayor al volumen de agua por atrás. En los ejercicios que vayan a hacer, seguramente van a encontrar que la diferencia es un poco mayor. Eso es porque en este ejercicio el diámetro del agujero es bastante grande, pero datos, no sé si llamarlos normales, tal vez es que por detrás tengan volúmenes de 2 o 3 barriles y por delante de 10 a 15. Sí, pero no está mal, solo que el diámetro del agujero en este ejercicio es muy grande. Aquí vamos a colocar una barra y vamos a hacer el cálculo que nos pedía el enunciado en realidad.
La primera pregunta del enunciado era los sacos de cemento que va a utilizar, dos, toda el agua que necesita para la operación. Entonces, toda el agua que va a necesitar para la operación. Toda el agua que va a necesitar para la operación. Creo que está bien así, ¿no? Toda el agua que necesita para la operación. El ejercicio no nos pedía el agua para preparar la lechada, que calculamos en el punto B. No nos pedía el agua que se que bombea por detrás, que era un dato, y no nos pedía el agua que se bombea por delante. Me pedía el agua para toda la operación. Si ven esta pregunta, lo que ustedes tienen que hacer es sumar. Vamos a sumar, uno, el volumen de agua que utilizamos para preparar la lechada. Vamos a sumar el volumen de agua que se bombea por detrás. Vamos a sumar el volumen de agua que se bombea por delante. Sumando todo eso, nosotros obtenemos el volumen de agua para la operación. Dieciocho punto cuarenta y cuatro barriles. Bien, 18,44. Ujú. Esta sería la respuesta al ejercicio. Estas dos en realidad, ¿no? Esta y esta. Recuerden que las respuestas las marcamos para que se diferencien un poco de los otros cálculos. Si ustedes hubiesen respondido solamente 11,56 o 14, si hubiesen olvidado el agua por delante, el enunciado, el ejercicio, el inciso estaría incompleto. Eso para que lo tengan en mente. Y con eso ya tendrían la mitad, ¿no? De este ejercicio. La siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la presión hidrostática en 3200 terminado de balancear el tapón de cemento? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que pensar en el tapón balanceado, que sería este, ¿no? Cuando ya tenemos el... Ahí. Bien, les había dicho en la anterior clase que un error que podían cometer era olvidarse que encima del tapón de cemento teníamos un volumen de agua. Entonces, si en su ejercicio, por ejemplo, lo que ustedes tienen es solamente cemento o solo ven cemento en el gráfico, no significa que no tienen agua. Si ustedes acaban de ver, hicimos un cálculo del volumen de agua por delante. Entonces, tengo un volumen de agua por encima del tapón de cemento. Este sería la imagen que tiene que venir a su cabeza cuando les indica terminado de balancear el tapón de cemento. También mencionamos que tenemos una tubería para cementar para colocar el tapón.
Entonces la tubería, después de balancear el tapón, una vez para terminar de balancear el tapón de cemento, se levanta por encima del tope teórico y se espera el fragua de cemento. Entonces esta sería la tubería, la de 4,5, por encima del tope del tapón por encima del tope del tapón de cemento. Y esta era la densidad del lodo. Calcular presiones hidrostáticas para ustedes no es nuevo. Veamos. Presión hidrostática en 3.200 metros. ¿A qué va a ser igual? Tenemos que identificar los fluidos que tenemos en el pozo. Bueno, en 3.200 es el fondo de pozo. En algún caso no les va a pedir la presión hidrostática en el fondo. Puede que se los pida en un punto medio, en el zapato, en la base del tapón. Tienen que leer con cuidado. No se mecanicen. Aprendan a leer dónde les pide el cálculo. De 3.200 hasta esta profundidad, lo que tenemos es lodo. Vamos a poner acá. Altura del lodo. A esto llamémosle lodo 1. Va a ser igual a ¿qué? Suponiendo que la base del tapón es 3.000 metros, 50 metros por debajo de 3.000, entonces aquí estaríamos hablando de 3.050 metros. De 3.050 a 3.200 tenemos una distancia de 150 metros. Así que la altura del lodo 1, del fluido que está por encima de 3.200, es de 150 metros. Este gráfico no es de escala. Por encima del lodo tengo altura de cemento, ¿no? O altura de lechada. Lo vamos a dibujar. La altura de lechada que es de 100 metros. 50 por debajo, 50 por encima. Luego tenemos agua. Esto es una incógnita, ¿sí? El día sábado les preguntaba a los chicos, el volumen de agua que tengo acá encima, ¿a qué es igual? Recordemos que teníamos calculado que por delante, perdón, de la lechada se bombeaban 3 barriles, 3,88, y por detrás se bombeaba 3 barriles, por delante 3,88, por detrás 3 barriles. Cuando se levanta el tapón cuando se levanta la tubería del tapón, ¿cuál es el volumen que me queda encima de la lechada? ¿3 o 3,88? La respuesta es ambos, ¿sí? Cuando levanto la tubería, se mezcla el volumen de agua por detrás y el volumen de agua por delante. Regresemos a nuestro gráfico. Fíjense, en este caso tengo el volumen de agua por detrás en el interior de la tubería y el volumen de agua por delante en el espacio anular. Cuando se balancea el tapón, están separados por la tubería. Se levanta la tubería y estos dos volúmenes se juntan, se mezclan. Así que el volumen que tengo acá corresponde a la sumatoria de esos dos volúmenes. Es decir, 3 barriles más 3,88 barriles. Lo que nos da un total de 6,88. Ese es el volumen que tengo por encima del tope o por encima del tapón de cemento. Y por encima del agua tenemos lodo nuevamente. A este lodo lo vamos a llamar altura del lodo 2, porque la altura del lodo 1 es la que estaba por debajo. La altura del lodo 2 también es una incógnita. No sabemos cuál es esta altura. Para calcular presión hidrostática solo vamos a sumar la presión hidrostática del lodo 1 más la presión hidrostática de la lechada que está por encima, más la presión hidrostática del agua por encima del tapón, más la presión hidrostática del lodo que está por encima del agua, que va a ser la presión hidrostática del lodo 2.
Esto es 0.052 multiplicado por densidad por altura. La densidad del lodo multiplicado por la altura del lodo, 1. Hasta acá. La densidad del lodo es 9, la altura del lodo 1 es 150. Tenemos todos esos términos como datos. Más la densidad de la lechada, que era un dato de este ejercicio, por la altura de la lechada, que es 100 metros, es un dato. Sabemos que cuando terminemos de balancear el tapón, este debe tener una altura de 100 metros, más la densidad del agua, multiplicado por la altura de agua, que es la primera incógnita que vemos, ¿no? Más la densidad del lodo, nuevamente, por la altura del lodo. Aquí deberían observar que no son lodos diferentes, ¿no? La densidad es la misma, lo que va a cambiar es la altura, simplemente. Calculemos la altura de agua 1, que es la incógnita que tenemos en para este ejercicio. Altura de agua. Esta altura no es la misma que calculamos en la anterior lámina. En la anterior lámina calculamos una altura de 60.12 metros, pero esta altura era con la tubería sumergida en el tapón. Cuando levantamos la tubería, en teoría dejamos un espacio que tiene que ser ocupado por la lechada y por el agua, por el lodo. Entonces, la altura de los fluidos, del agua y de la lechada, va a disminuir. Va a ser una altura menor a 60 metros. Viendo la imagen, podemos decir que el volumen de agua que tenemos en este momento es igual a ¿qué? A la capacidad de la cañería, porque la tubería no está sumergida, multiplicado por la altura de agua. Y si nosotros despejamos, tendríamos que la altura de agua es igual a ¿qué? Al volumen de agua dividido entre la capacidad de la cañería. Y lo que a nosotros nos queda es reemplazar. El volumen de agua es 3 barriles, 3.88 barriles. La capacidad de la cañería, 0.1291. 6.88 dividido entre 0.1291. 53.29 metros. Esa es la altura de la lechada del agua sin la tubería. Y lo que nos falta es calcular la altura del lodo. La altura del lodo 2. Vamos a elegir una profundidad base. Por ejemplo, puede ser 3000. A los 3000 metros, que es la profundidad del zapato, le restamos la altura de la lechada por encima. La altura de la lechada por encima es 50 metros. 50 metros. No voy a restar 100 metros porque 100 metros es desde la base, que es 3050. Si quiero restarle 100 metros, tendría que considerar como profundidad de referencia 3050. Si quieren, trabajemos con 3050 menos 100 metros y a eso le resto la altura de agua. Si le resto la altura de agua, que es 53.29 metros, tendría la altura del lodo 2, que es igual a ¿qué? 3050 menos 100 menos 53.29, 2896. 2896.71 metros. También pueden hacerlo al revés, perdón, considerando el zapato como profundidad de referencia, pero acá esto vale 50 y el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Ustedes eligen cómo trabajar, la altura va a ser la misma.
Y como ya tenemos todas las alturas, es cuestión de reemplazar en nuestra fórmula de presión hidrostática y decimos, la densidad era de 15,5. Densidad de lodo, 9. Altura de lodo 1, 150. Densidad de lechada, 15,5. Altura de lechada son 100 metros. La densidad del agua es 833. La altura de agua es 53,29. La densidad de lodo continúa siendo 9 y la altura del lodo es de 2896,71. Todo esto está en libras por galón. Se multiplica por, bueno, está multiplicado por metro, necesito que esté en pies, entonces multiplicamos por 328, que es la equivalencia, 328 pies equivale a un metro. 9 por 150 más 15,5 por 100 más 8,33 por 53,29 más 9 por 2.896,71 por 328. 5.016, 5.017. Se hizo. Listo. Y con eso terminaríamos ya resolvimos todos los enunciados de este ejercicio. Las preguntas. Vamos a resaltar eso. Listo. Presión hidrostática en 3.200, 5.017. ¿Tienen una pregunta? Hagamos un repaso breve. Me pedía calcular cantidad de materiales, sacos sacos de cemento que vamos a ocupar y el agua que necesito para la operación. Esa era la primera pregunta. Comenzábamos con un cálculo de volumen. Les dije vamos a hacer cálculo de capacidades para la segunda parte porque por lo general en sus ejercicios he visto que les da capacidades. Entonces aprendamos cómo se utilizan, cómo se calculan. El cálculo de volumen de lechada. Tengo dos secciones. 50 por debajo, 50 por encima, 50 metros por encima, 50 metros por debajo. Volumen es igual a 19 barriles de lechada. Hago un balance de materiales y tengo que determinar el porcentaje de agua. ¿Por qué? Porque de dato tenía la densidad de la lechada. Necesito esto para calcular el rendimiento de la lechada y su requerimiento de agua. Con esos dos datos puedo calcular, uno, el número de sacos de cemento, dos, el volumen de agua para preparar la lechada. Necesito calcular el volumen de agua por detrás y el volumen de agua por delante. Por lo general, uno de estos dos va a ser dato. Si el volumen de agua por detrás es dato, les voy a pedir calcular el volumen de agua por delante. En este caso es 3 barriles, calculo la altura de agua en la tubería. Perdón, la altura de agua cuando la tubería está sumergida es de 60,12. Esta altura es la misma en el anular y en el interior de la tubería. Con esta altura puedo calcular el volumen de agua por delante. Y luego voy a sumar los tres volúmenes de agua, 11, 3 y 3. Tengo 18. Ese es el volumen de agua para toda la operación. Con eso se responde la primera pregunta. La segunda es presión hidrostática en el fondo. Eh, Tenemos que ubicar la profundidad que me indica. En este caso es el fondo, no siempre va a ser así. Vemos que tengo lodo por encima. Por encima del 3.200 tengo lodo, tengo lechada, agua y lechada, perdón, lodo. Necesito densidades y alturas. Tengo todas las densidades, me faltan las alturas. Entonces, para calcular la altura de agua, que es la incógnita, necesito ocupar el volumen de agua por delante y el volumen de agua por detrás. Hay personas, chicos, que se equivocan y acá colocan solamente 3 barriles el- al calcular la altura de agua sin la tubería, o bien colocan uno de los dos, o bien colocan la sumatoria que tenemos acá, 18,44, y eso no está bien. Lo que se mezcla cuando levantamos la tubería es el agua por delante y el agua por atrás. No se mezcla el agua de la lechada. El agua de la lechada está en la lechada. No se va a mezclar con el agua que está por encima. Solo es el volumen de agua por atrás y por delante. No vayan a utilizar esto para calcular la altura de agua una vez que se ha levantado la tubería del tapón. Y con esa altura ya puedo calcular la altura del lodo que tengo por encima
Reemplazamos y tenemos presión hidrostática en 3200. No sé si alguien tiene una pregunta, algo que quiera añadir a esto antes de que hagamos unos cálculos adicionales. Tal vez algún error que hayan detectado. Bien, vamos a hacer un cálculo que es el volumen de desplazamiento. ¿Sí? No lo pide en este ejercicio, pero lo vamos a aumentar para que esté completo. 3. Si les pide volumen de desplazamiento, tenemos que imaginar nuestro pozo, uno con la tubería en el fondo, ¿sí? En la base del tapón, 3050. Si tenemos eso en mente, suponemos que, uno, la altura de la lechada tiene que ser mayor, ¿no? Porque la tubería ocupa un espacio y la altura de la lechada va a ser mayor. La altura de agua también es ligeramente mayor. Lo voy a borrar. El volumen de desplazamiento es el volumen de lodo que tengo en el interior de la tubería. Es ese volumen de agua que hemos bombeado al pozo y que me permite tener alturas de lechada idénticas en el interior de la tubería y en el espacio anular. Lo mismo con el agua. Solamente ustedes se dan cuenta que al ver el gráfico, el volumen de desplazamiento se puede calcular con la capacidad de la tubería multiplicada por la altura del lodo. eh, por la altura del lodo. Altura del lodo 2, llamémosla, como en el anterior ejercicio. ¿Sí? La diferencia es que esta altura del lodo 2 no es la misma que calculamos en el anterior ejercicio, porque esta altura del lodo 2 es con la tubería fuera del tapón de cemento. En este caso tenemos la tubería sumergida en el tapón y esta altura es diferente. Pero esta es la fórmula, capacidad de la tubería por la altura del lodo 2. La pregunta es, ¿cómo se calcula la altura del lodo 2? Una vez que lo tengamos calculado, ya reemplazamos y encontramos nuestro volumen de desplazamiento. De una vez vamos a copiar la capacidad de la tubería, que es de 499 barriles por metro. Listo. Bien. Necesitamos calcular la altura de la lechada para empezar. La altura de la lechada es de 100 metros cuando la tubería está fuera del tapón. En este caso, como tengo la tubería sumergida en el tapón, la altura de la lechada es mayor a 100 metros. Sí, espero que se pueda notar en el gráfico. ¿Cómo calculamos esta altura? Esto lo voy a borrar para que nos dé espacio mejor. Esto es un poquito largo de explicar, pero
Podríamos hacerlo de dos maneras. La que a mí me parece un poco más fácil de entender es hacer un cálculo de volúmenes de lechada, uno por debajo del zapato, dos por encima del zapato. Por debajo del zapato. Por debajo del zapato nos referimos a volumen de lechada por debajo de 3000, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular el volumen de agua por debajo de lo que odio del PowerPoint? Ahí. Por debajo del tapón tengo un volumen en el interior de la tubería y un volumen en el espacio anular, ¿sí? Estoy viendo todo por debajo del tapón. Y la altura de la lechada en ese punto es de 50 metros. ¿Por qué? Porque estamos considerando el zapato y la base del tapón, que es 3050. Acá tenemos 50 metros. El volumen de lechada sería igual a ¿qué? A la capacidad de la tubería multiplicado por la altura de la lechada, por 50 metros si quieren, 50 metros, por 50 metros, más la capacidad del espacio anular entre el agujero abierto y la tubería, también multiplicado por 50 metros. Ese es el volumen que tengo por debajo del zapato. Como ven, 50 metros es un término común, entonces lo puedo factorizar y decimos que el volumen de la lechada por debajo del zapato es igual a ¿qué? A la capacidad de la tubería multiplicado, perdón, más la capacidad del espacio anular, todo eso multiplicado por 50 metros. Y si reemplazamos, tenemos 0.0499 más la capacidad del agujero abierto es de 1935. 0.1935. Todo esto está en barriles por metro por 50 metros. 0.0499 más 0.1935 por 50, 12.17 barriles. El volumen de lechada por debajo del zapato es de 12.17. El volumen de lechada por encima del zapato va a ser igual al volumen de lechada que preparamos, que era 19.35 barriles, si no me equivoco. Y a cada rato era 19.35, sí está bien, 19.35. A los 19.35 barriles, que era el volumen de lechada bombeada al pozo, le restamos 12.17 barriles, que es el volumen que está por debajo del zapato. El resultado va a ser lo que tenemos por encima. 7.18. Ese es el volumen que tenemos por encima. Este volumen es el volumen en el espacio anular y en el interior de la tubería. Entonces, por debajo de esta línea punteada, tenemos 12 barriles y por encima tenemos unos 7 barriles. La pregunta acá es, ¿cuál es la altura de la lechada por encima del zapato? No es 50 metros. Altura de lechada por encima del zapato. Vamos a utilizar una fórmula parecida a la que ocupamos acá. Vean, por encima del zapato voy a utilizar la capacidad de la tubería y la capacidad del espacio anular, pero ya no del agujero abierto con la tubería, sino de la cañería con la tubería. Esto se multiplicaría no por 50 metros, sino por la altura de la lechada por encima.
A esta podemos llamarla altura de lechada 1 si quieren. Y a la siguiente altura de lechada 2, que va a ser desconocida, es la altura de lechada por encima. Pero nosotros conocemos el volumen de lechada por encima. Lo que queremos es esta altura de lechada 2, hay que despejar. Mm, Lo bueno del PowerPoint que puedes editar todo. Este es el volumen de lechada por debajo, vamos a ponerlo. Estamos considerando el zapato como profundidad de referencia. Y este va a ser el volumen de lechada por encima. La altura de lechada por encima es el volumen de lechada que se preparada, lechada, pongámoslo directamente, menos el volumen de lechada que tengo por debajo. Lechada preparada 19, por debajo 12, volumen por encima 7, 16. La altura de la lechada por encima es igual a ¿qué? Al volumen de la lechada que tengo encima, más la sumatoria de capacidades por la altura de la lechada 2. Despejando todo esto me quedaría que la altura 2 es igual a ¿qué? Al volumen de lechada que se tiene por encima del zapato, dividido entre la sumatoria de capacidades. Esta es la altura de lechada 2 o la altura de lechada por encima del zapato. Siete 18 barriles, dividido entre 0.0499 y la capacidad de la cañería tubería 0.646. 62,70. 71 metros. Esa es la altura de la lechada por encima. Vean que es mayor a los 50 metros que pensábamos, bueno, que tenemos cuando se levanta la tubería. Sé que se ve un poco largo, pero eso solo les va a pasar si es tapón balanceado entre las dos secciones. Cuando el tapón se encuentra en una sección, o sea, puede ser en la cañería o en el espacio anular, el cálculo es más simple. El problema es que tenemos dos secciones. Hay otras formas de hacerlo, chicos. Esta no es la única. La idea es que lo entiendan. Yo trato de explicarlo de esta manera porque creo, pues, bueno, espero que se entienda un poco más, que sea comprensible para ustedes. Calculo primero el volumen de la echada por debajo, no es complicado. Luego puedo deducir el volumen que tengo por encima y por último calculo la altura de la lechada que queda por encima del zapato con ese volumen. La altura de agua no la vamos a calcular. Esta altura de agua es un dato. Bueno, ya la hemos calculado en otro inciso, eso quiero decir. La altura de agua con la tubería sumergida es 60.12. Eso lo vamos a anotar acá como dato, 60.12 metros. Y lo que me falta es la altura del lodo 2, que ahora la vamos a encontrar por diferencia. La altura del lodo 2 va a ser igual a ¿qué?
Elegimos una profundidad base, por ejemplo, 3050 o 3000 metros. Le restamos la altura de la lechada 2, que es 62,71, menos la altura de agua, que es 60,12. Todo esto está en metros y obtendríamos la altura de los dos, 1877,17. Y por último, reemplazamos en la fórmula que habíamos anotado acá, solo era 0.2877,17 metros. 0.0499 por 0.2877. Perdón, 28 0 le dije, ¿no? Ahí, 2877,17. Acá también coloqué doble coma. Ahora sí, 143,57 barriles. Ahora vamos a añadir un término a nuestra ecuación de volumen de desplazamiento. Quiero que presten atención. A esto le vamos a restar un barril, ¿sí? Y lo vamos a repetir varias veces en los cálculos que vamos a realizar más adelante. Ese barril va a ser nuestro factor de escurrimiento. Les explico. La idea básica es que cuando desplacemos, restemos un barril para que la altura de lechada en el interior de la tubería sea mayor. Entonces, como la altura de lechada en el interior va a ser mayor, esa lechada tiene que salir al espacio anular por su propio peso y a balancearse solo. Entonces, lo que nosotros hacemos es al volumen de desplazamiento real, que es 143, le vamos a restar un barril. ¿Para qué? Para que la altura de lechada en el interior de la tubería sea mayor y de esa manera pueda terminar de balancearse por su propio peso. Esto sería igual a 142. Con eso terminaríamos el volumen de desplazamiento. ¿Qué más podemos calcular acá? Último cálculo. Con esto terminamos. Vamos a calcular presión hidrostática con la tubería sumergida en el tapón. Bueno, con la tubería sumergida en el tapón no es algo complicado. Para empezar, porque ya tenemos todas las alturas, ¿no? La altura de la lechada 2 es de 2877,17 metros. La altura de la lechada 2 era de 62,71. Sumándolo con los 50 metros, tenemos una altura total de 112,71 metros. Y como la segunda pregunta que resolvimos, es cuestión de establecer qué fluidos tenemos presentes.
Para 3200 por encima tengo lodo 1, por encima lechada, por encima agua, por encima lodo 2. Entonces esto es 0,52 por la densidad, por la altura de cada uno de esos fluidos. La densidad del lodo no cambia. Su altura 1, lo de 150 metros, continúa. La densidad de la lechada es 15,5. Esta altura ya no es 100 metros, estamos hablando de 112,71. La densidad del agua es 833. Su altura de 53 con la tubería va a pasar a ser 62,71 metros. La densidad del lodo sigue siendo 9. Esta altura del lodo 2 cambia por 2877,17. Factores de conversión se mantienen. Y el resultado es presión hidrostática igual a 0,052 multiplicado por 9 por 150 más 15,5 por 112,71 más 833 por 62,71 más 9 por 2877,17 por 328. 5033, 5034. 5034 P6. Y con eso termina nuestro ejercicio de tapón balanceado. Hemos calculado 2 puntos adicionales. No se olviden, volumen de desplazamiento y presión hidrostática con la tubería sumergida en el tapón de cemento. No sé si tienen una pregunta, chicos, o lo cortamos de una vez. Lo Daniel, corta. ahí ¿Qué decís? en la altura del agua era 60,12. Ah, ¿verdad? Ah, copié la altura de la lechada 2. Sí, 60,2. La presión 62 le sal- puse, ¿no? 60, sí, copié la la lechada. sí, Bien, esos errores están, detectar esos errores está bien, gracias. Vamos a cambiarlo. 5023. 5023 salen. Ah, ya, 5023. P6, listo. Sí. Bueno, puede pasar, ¿no? Entonces, igual, para eso es tratar de no correr. Miren, era el último inciso y yo me imagino que están cansados, entonces traté de hacerlo rápido y me confundí y eso va a ser fácil para ustedes. ¿Cuál va a ser la ventaja que ustedes tienen? Bueno, que yo pienso que tienen, que en el segundo parcial tienen tiempo suficiente para hacer el ejercicio unas 2 veces. Y si son rápidos, 3 o 4. ¿Sí? Así que vayan con calma, fíjense dónde están sus datos, anótense un buen gráfico, anoten los términos en el gráfico. Acá yo tengo todos los términos, pero para mí fue fácil confundirme y eso que utilizo diferentes colores y diferente tamaño de letra por jurado. Bien, si no hay nada más, pausamos la grabación.